Bueno, para seguir en esta oportunidad vamos a hablar sobre otro género, que es el manifiesto. Lo que nos pasa cuando escuchamos esta palabra, manifiesto, es como que automáticamente para pensar en el manifiesto comunista, ¿no? Como una cuestión de sentido común. Entonces, nada, la idea de trabajar hoy es esto, de que sí, de CDC, pero que es más amplia el significado y que abarca otras áreas específicas también, pero no solamente esta, ¿no? Entonces, bueno, para entender un poquito más, pensaba yo en este caso, contarles un poco más de la definición de la palabra. Eh, si pensamos en la palabra llanamente, poner en manifiesto algo es como dejar algo asentado o dejar algo claro, ¿no? O que algo queda al descubierto, ponerlo en manifiesto. Eso sería como quizá lo más rápido de pensar, si tenemos que dar una definición como rápida o que se nos venga así como a la cabeza. Eh, y si, bueno, si seguimos ahondando un poquito más, lo que podemos decir es que también es un documento escrito en el cual uno hace pública una declaración o un pensamiento. Y bueno, estos manifiestos pueden ser tanto en el lado del arte o de la política, podemos encontrarlos. En este manifiesto lo que podemos encontrar en este texto es un texto en el cual uno expresa sus opiniones, sus deseos, eh, y también, que es fundamental, es que uno también toma una posición sobre un tema, ¿no? Que uno se planta en una idea y dice, bueno, yo con este manifiesto, con esto que escribo, que redacto, lo que voy a hacer es plantarme en determinada idea o pensamiento. Lo que pasa con esta idea, con esta opinión que uno tiene, es que lo que hace es irrumpe en un momento así, o en una época específica, entonces todo lo que venía siendo de una manera es como que viene a ser un quiebre ahí y va a contracorriente de esto que estaba como establecido. Entonces, esa es la gran importancia o por qué tiene tanto peso, ¿no? Cuando se genera un manifiesto o uno lo escribe o no sé, se postula o esto de que se expone, ¿no? Y bueno, en este manifiesto claramente uno puede compartir como ideas pequeñas quizá, o quizá más grandes, sobre el mundo, sobre la industria, y lo que uno tiene que, o tiene o trata de hacer ahí, es plasmar un poco las ideas de uno, la intuición, cambiar algo, hacer algo que sea contracultural. Con relación al arte, los manifiestos aparecen en las vanguardias como una reivindicación, ¿no? De un movimiento nuevo o de un nuevo estilo, y dejan en claro, bueno, esto, ¿no? De qué es lo que los moviliza a los artistas y sientan las bases para un nuevo desarrollo de una nueva corriente, puede ser, por ejemplo, o de una nueva escuela. En este caso del arte, nuestro ejemplo que queríamos traerles era, por ejemplo, el manifiesto futurista, que ahí simboliza lo que propone este movimiento. Y bueno, y también, como les habíamos dicho, tenemos los manifiestos que son ligados a la política. En este caso, lo que intentan es buscar definir las estrategias que puede tener, por ejemplo, un partido político. Entonces, por lo general, si estamos hablando, no sé, de un momento de elecciones, la idea es que tratan siempre de presentarlo previamente unas elecciones como para dejar en claro ese partido qué es lo que propone, qué es lo que quiere hacer, o lo que dice, no sé, el candidato qué es lo que va a realizar después. Entonces, la idea es esto, ¿no? Que Hacer estas ideas. la antesala a todo lo que va a venir después de quien gane esa elección o quien se propone, quien se postula. Claro, sí, y una estrategia más de seducción hacia los votantes, ¿no? De poder atraerlos de esa manera con esto de expresar lo que supuestamente va a ser este candidato. Y bueno, sin dudas, como lo mencioné al principio, si hablamos de un ejemplo en la que es política, es el Manifiesto Comunista, que fue redactado por Karl Marx y Friedrich Engels en 1848. Creo y creemos con Agustina que, bueno, sin dudas es un manifiesto que viene a hacer una gran irrupción en la historia, y nada, es innegable el peso que tuvo en su momento y que sigue teniendo a lo largo de los años incluso, ¿no? Que uno lo sigue estudiando. Sí, uno piensa en manifiesto y lo primero que se le viene a la mente es el manifiesto comunista, es como el que
el único que conocemos, pero si empezamos a investigar, hay muchos otros y está bueno que también se conozcan. Claro. Y siguiendo, bueno, con un ejemplo de lo que estamos hablando en relación al arte, esto que yo les decía que, bueno, que aparece en las vanguardias como una reivindicación de un estilo nuevo o un movimiento, y bueno, con el manifiesto lo que intentan es esto, ¿no? Dejar en claro a los tipos de artistas qué es lo que los moviliza, qué es lo que sienten, qué es lo que quieren lograr, y con esto de exponer un manifiesto, sientan las bases tanto para el desarrollo que puede ser, no sé, de una doctrina nueva o de una escuela nueva. Si hablamos un poquito del futurismo, puedo hacerles una breve reseña, tomando un poco lo que hablaba Agostina de lo que es la reseña, sobre este movimiento, que fue, bueno, un movimiento artístico efímero, que se fundó en 1909 por un escritor que se llamaba Filippo Tommaso Marinetti, y el objetivo de este movimiento era como dejar atrás lo tradicional o la tradición, y como que el pasado quedaba atrás, bueno, por esto, ¿no? Que la misma palabra lo dice, que piensan en lo que es el futuro, ¿no? Y celebra esto, ¿no? El cambio, la originalidad, como un cambio de era, tanto en la cultura como en lo que es en la sociedad. Eh, y bueno, así como yo les cuento esto de que se redacta un manifiesto, también, y que hace un quiebre, también puede haber una obra, por ejemplo, no solamente un escrito como lo fue el futurismo, perdón. Como ejemplo también, como una obra de arte, les traemos como un ejemplo para que vean el cuadro de las doncellas de Aviñón, que lo pinta Pablo Picasso. Él empieza a trabajarlo en junio de 1906 y lo finaliza un año después. Y con esta obra también claramente hay un quiebre en el mundo del arte, hay como un despertar en el movimiento cubista del siglo XX, ¿no? Ahora les dejamos para que vean si quieren la obra, pero también marca como un quiebre en esta pintura que son las prostitutas que estaban en esa calle, y bueno, estos cuerpos desnudos y cómo se les ve las caras, que incluso las caras muestran cierta deformidad, dando a entender que podían estar contagiadas con alguna enfermedad venérea, y todo lo que implicaba, ¿no?, ser una prostituta en esa época. Entonces, con esta pintura, sin dudas también se pone como de manifiesto esto, ¿no? Eh, y también, si seguimos un poco indagando sobre la palabra o la acepción de la palabra, decíamos que bueno, que esto, ¿no? Que otro ejemplo podía ser esto, de la palabra manifiesto, cuando un capitán llega del extranjero a la aduana, y presenta, bueno, un manifiesto, un documento de lo que pasó en su viaje, de lo que aconteció o lo que hubo, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a la palabra en sí, como para hacer un cierre, la intención de dejar en claro era esto, ¿no? Que manifiesto es esto, es un documento, o es un escrito, o es una declaración con propósitos, con opiniones, con ideas de una persona, pero no solamente que uno plantee algo, sino que vaya un poco más allá y que ese algo que uno plantea transgreda lo que está establecido actualmente. Entonces, viene a ser como un sacudón, como un movimiento, como un rugir, como que viene ahí y rompe con algo. Entonces, esa es la importancia del manifiesto, ¿no? Así como la palabra lo dice, ponerlo en manifiesto, ponerlo hacia la luz, sacarlo para afuera, que no solamente sea de una manera como tibia y suave, sino que venga y rompa con todo. Así que bueno, esto fue un poquito lo que queríamos contarles hoy sobre este otro género, sumando lo que ya les contó Ago sobre la reseña, como para que lo sigan trabajando con las profes, con la materia, con el cuadernillo que ustedes vienen trabajando ya desde el año. Bueno, muchas Así que gracias. bueno, muchas gracias también para todos ustedes y para la profe. Hasta luego, Adiós. saludos. Chau.